Los martes aquí en Tele 13 de noche, las mujeres se toman la mesa de análisis. Saludamos con mucho gusto. Han vuelto ambas, Magdalena Vergara, Idea País, Camila Miranda, Nodo 21. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Álvaro, hola Camila. Que esté muy bien. De vuelta aquí. De vuelta, sí. Para hablar de un tema que tiene enredado el gobierno, Camila, desde hace ya varios días. Es como un loop. Esto no aparecen nuevos elementos. No puede salir el tema de los indultos. ¿Cómo se sale? La pregunta parece sencilla, pero no es tanto. Sí, a ver, creo que hay dos elementos. Hay una de la discusión jurídica que se ha abierto a propósito de que esta es una facultad que tiene el presidente de la República y que efectivamente es una facultad de alguna forma cercana al absoluto. Algunos abogados dicen omnímoda, es decir, que regula la mayoría, entonces es difícil aplicarle otras regulaciones. Entonces, por un lado, eso abre dificultad y hay toda una discusión, pero creo que la otra es la política, que tiene que ver con que yo creo que en uso de las atribuciones basta con el ejercicio del indulto y creo que la discusión legítima ahí tiene que ver con la oportunidad, el escenario en el cual estamos, que creo que eso ha lugar en la discusión, pero la otra del uso de las atribuciones que tiene, así como lo han hecho todo el resto de los presidentes, y creo que es la otra de la conversación. Y en términos de la respuesta de la oposición, a mí me parece razonable también lo que están haciendo en el sentido que es comprensible que cada oportunidad la van a usar, ¿cierto?, para poner en cuestión distintos elementos del gobierno y en efecto es normal que hagan uso de la facultad fiscalizadora, que le pidan a la Contraloría, oiga, tome razón y que el gobierno entregue los antecedentes y la Contraloría establezca, ¿cierto?, si están dentro de la legalidad o no. Y eso lo normalizo y comprendo efectivamente la reacción y la respuesta de la oposición porque además políticamente, porque esto se trata de una resolución política, están en contra, ¿cierto?, de que se indulten los casos del estallido. Entonces creo que ahí hay un cuadro que hay que diferenciar entre la discusión jurídica y la discusión política de este caso. En la jurídica, efectivamente ya muchos abogados expertos en derecho administrativo y en otros han dicho que no se pueden revocar, que no es al lugar que se revierta la decisión por distintos factores de derecho administrativo. Ni siquiera administrativamente. No siquiera administrativamente porque no hay error de hecho, tampoco se puede revocar en el sentido que ya se construyó un derecho, un beneficio a favor de otro, y entonces eso es uno de los límites para utilizar la revocación, y entonces la discusión tiene que ver con la interpretación ya que debería hacer en último caso el Tribunal Constitucional, que tiene que ver porque es una facultad muy amplia del presidente. Entonces, construir aquí elementos para decir se puede usar tal y tal otra herramienta implica una discusión de ese tipo y no administrativa. Magdalena. Sí, yo comparto con la Camila que acá hay una dimensión tanto jurídica como política, pero creo que en primer lugar hay que tener claro que nadie puede actuar fuera de la ley, incluido el presidente, y por mucho que esto se trate efectivamente de una facultad que tiene el presidente de conceder ciertos indultos, no puede hacerlo fuera del marco de la ley ni de la Constitución, y eso es lo que se tiene que determinar ahora, y pareciera ser que efectivamente sí hubo un uso arbitrario y no discrecional de esta facultad, que por lo demás la propia ley dice que tiene que ser calificada, debidamente fundada, y una serie de otras situaciones. Entonces eso es lo que hoy día también está en disputa, y en eso, si bien existe una discusión efectivamente entre los distintos abogados de si es posible o no la revocación, también hay varios argumentos que dan cuenta que sí sería posible revocar esto, especialmente si, por ejemplo, la Contraloría determina que aquí sí hubo una serie de ilegalidades, porque lo demás, si uno mira también los aspectos más políticos de las razones por las cuales se entrega, acá no solamente estamos hablando de personas que participaron de hechos destructivos durante el estallido, sino que también ya se demuestra que entre los 13 indultos hay 6 que habrían tenido además antecedentes previos. Entonces hay una serie de situaciones que son lamentables y a mí me parecen un error serio lo ocurrido, y que no solamente son desprolijidades, sino que también aquí hay que entrar a ver qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las situaciones que están generando estos errores que son graves dentro del país, porque si esto está, también cuáles otros podrían estar ocurriendo, especialmente cuando se trata de un hecho tan serio como es conceder indultos. Sí, yo aquí pongo en discusión que la prioridad de la oposición sea buscar o perseguir que se haya cumplido efectivamente la ley. Yo aquí veo efectivamente una tensión que es política y que por eso habilita no solo que el Contralor tome, digamos, razón y diga estos antecedentes son legales o no, sino que procede con una acusación constitucional y otras herramientas. Entonces es distinto, por ejemplo, si el Contralor resuelve algo, se resuelve, por ejemplo, la solicitud, pero aquí también se está realizando una acusación constitucional, lo que habla de que hay un juicio también político respecto a la decisión, y eso ya no es de la legalidad. Entonces yo creo que efectivamente uno podría hacer ciertas preguntas de cómo están regulados los indultos, y en general yo creo que aquí también hay que evaluar las respuestas de los indultos también considerando toda la historia de los indultos en Chile. O sea, primero, el principio de un indulto es que hay un condenado.
Y si uno revisa todos, digamos, los indultos que se han realizado por hacia supuesto, atrás de los gobiernos antes, por eso, es que a veces es como que genera sorpresa, ¿por qué se indulta a un condenado? No. Bueno, esa es la condición de posibilidad, y también creo que hay que mirar los anteriores, digamos, para plantearse, digamos, efectivamente se está haciendo un juicio acá de legalidad, o es político. Pero yo efectivamente sí es político, porque tú también, como tú decías, efectivamente aquí se trata de dos ámbitos y cualquier acusación constitucional, por ejemplo, sí es política. Y yo creo que sí vale la pena discutir efectivamente cuál es la convicción que existe respecto de quién es delincuente o no, cuándo es posible o procedente un indulto, porque sobre todo en la oportunidad que se estaba discutiendo, por ejemplo, con la mesa de seguridad avanzando, cuando también hubo una serie de situaciones en el país que incluso la propia ciudadanía ya no estaba de acuerdo, esto lo va a demostrar las distintas con los hechos de violencia ocurridos durante el estallido. Son hechos muy recientes, además, que nos permitan determinar si efectivamente hubo o no, cuando se dejaron pasar incluso informes de gendarmería que daban cuenta que aquí no había habido en el fondo un cambio de conducta respecto de muchas de estas personas. Efectivamente hay un juicio político y aquí se tienen que buscar también responsabilidades tanto políticas como también las que determinen respecto de una ilegalidad o una inconstitucionalidad. Hay que llevar a una consecuencia procedimental que ha traído este debate, Camila, que tiene que ver con las voces dentro del oficialismo que ya están pidiendo otro cambio de gabinete, reorganización, rediseño, le han puesto otros nombres, pero básicamente es un cambio de gabinete, incluso dicen marzo. ¿Cómo se ha tomado eso dentro del oficialismo? A ver, yo creo que eso es el típico que sucede en, digamos, los distintos conglomerados que están en el gobierno. Siempre se plantea que hay que revisar posiciones y aprovechar oportunidades también para plantear cambios. Y yo creo que eso es parte de... No me llama la atención, es parte del ejercicio de gobierno hacer esos análisis. ¿Pero se justifica? O sea, es que depende hacia cuál es el cambio que quieran hacer, y entonces uno debería entrar en cada caso. Por ejemplo, si dicen hay que cambiar a la ministra del Trabajo, yo digo que no se justifica. Entonces, en amplio, yo creo que en abstracto no tiene sentido. Aquí hay que hablar nombre por nombre y decir, bueno, allí se justifica, no se justifica. Alfonso Urresti recién decía los sectoriales, por ejemplo. Y a sectoriales que le llama educación, salud. Claro. Porque trabajo, por ejemplo, uno podría decir es sectorial, y yo creo que no hay que cambiar a la ministra por nada del mundo, y creo que en los otros hay que hacer un análisis que tiene que ver con lo que se han comprometido a hacer, lo que les ha mandatado el presidente a hacer y su cumplimiento. Entonces creo que aquí hay que hacer un análisis lugar a lugar, y el otro tiene que ver con cómo se aprovechan escenarios abiertos, que creo que pasan todos los gobiernos, que son compuestos por distintas fuerzas, de plantear y poner sobre la mesa cada vez que hay una situación compleja, bueno, hagamos cambios ministeriales. Yo creo que hay que hacer el análisis caso a caso de si corresponde o no corresponde, y para toda la ciudadanía, bueno, los ministerios dependen de la confianza del presidente. Si el presidente puede poner en cuestión la confianza o el cumplimiento de un ministerio en cualquier momento. O sea, ahí no hay temporalidades para hacer ese ajuste. Magdalena, ¿se justificaría? A mí me parece que el gobierno efectivamente está pasando quizás por uno de los momentos más complejos desde que asumió, y pensando en la agenda que se le viene para adelante, la cantidad de flancos abiertos que hay en temas de educación, seguridad, salud, la propia discusión constitucional, yo creo que sí vale la pena una reflexión seria al interior del gobierno para tomar algún tipo de decisión, y en ese caso sí podría llegar a justificarse un cambio de gabinete un poco más profundo que solamente la salida de la ministra de Justicia, en definitiva. No solamente a raíz de este hecho puntual, sino que cómo el gobierno logra dar gobernabilidad, logra hacer una agenda clara, con un compromiso claro respecto a qué es lo que se quiere hacer, con un acuerdo de lo que se quiere hacer. Luego los cónclaves que vimos a finales de año, precisamente porque no lograba haber esta unión quizás dentro de las distintas coaliciones, me parece que el gobierno tiene que tomar una decisión hacia dónde quiere avanzar, y eso pasa nuevamente por poder instalarse adecuadamente, luego ya que ha pasado casi un año en el fondo desde que asume, para poder empezar a generar su agenda, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver qué pasa con eso, si es que finalmente se cumple ese cambio. Están pidiendo en subsecretarías, básicamente. Magdalena, Camila, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los martes. Que estén muy bien. Gracias, Álvaro. Buenas noches.